Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Abramos nuestros corazones, amén, para reflexionar bajo el tema Jesús, cabeza, principio, primogénito y preeminente. Jesús, cabeza y principio para esta tarde. Cuando pensamos en Cristo, inmediatamente viene a nuestra mente lo que el Padre, el Espíritu Santo y Cristo mismo han dicho de sí a través de las Escrituras. Por las Escrituras sabemos que el Padre ha dicho en voz audible que Jesús es su Hijo amado. En Mateo capítulo 3, verso 17, durante el bautismo del Señor, relata el escritor, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que el Padre habla de Jesús como su Hijo amado y en quien tenía complacencia. Ante la pregunta de Jesús a sus discípulos sobre quién decía la gente y sus discípulos que Él era, el Padre volvió a hablar, pero esta vez no se escuchó en voz audible, sino que el Padre reveló a la mente y al corazón de Pedro que Jesús no solo era su Hijo, sino que era el Cristo. En Mateo capítulo 16, versos 13 en adelante, podemos leer esta porción de la palabra que dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. A los ojos de los hombres y a la luz de lo que ellos podían entender de Jesús, en efecto Jesús era un profeta. Ahora el Señor continuó diciendo, Él les dijo: y vosotros. Ahora se dirige a ese círculo cercano, se dirige a sus discípulos más cercanos. ¿Quién decís que soy yo? Aquí se levanta Pedro, el único que responde a la pregunta. En el verso 16 de Mateo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde luego esta afirmación no podía venir del intelecto humano. El verso 17 aclara quién fue realmente el que puso esta verdad en la mente y en el corazón de Pedro, y fue el Padre. En el verso 17 entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que a través de la Biblia, el Padre confirma que Jesús es el Cristo, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, lo que lo hace Dios y también el Mesías, enviado a salvar a los hombres de la tierra. Pero también las Escrituras han descrito a través de la inspiración del Espíritu Santo, porque usted y yo sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Fue el Espíritu Santo quien inspiró a estos hombres escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que fueran ellos quienes registraran con su puño y letra, pero con inspiración divina, las palabras de Dios. La revelación del Espíritu Santo acerca de Jesús lo presenta como alguien que tiene un nombre sobre todo nombre. Presenta a Jesús la palabra como el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versos 9 y 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que el Espíritu Santo da testimonio de que Jesús es el Señor. Pero también inspiró
a Juan el apóstol, para que estando cautivo en la isla de Patmos, escribiera acerca del Señor como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Señor, es el Rey de los reyes de la tierra y el Señor de los señores de la tierra. Pero allí no se queda la revelación acerca de Jesús. También ha revelado el Espíritu Santo a través de la Escritura que Jesús es el heredero de todo. Quien fue aquel actor principal, fue esa voz por medio de la cual todo se creó. Él es el creador del universo. También es el resplandor de la gloria de Dios. A Dios nadie le ha visto jamás, pero Jesús es la imagen de Dios, quien sustenta el universo y quien está sentado como Señor a la diestra de Dios Padre. ¿Y a dónde obtenemos esta afirmación? Pues de Hebreos capítulo 1, verso 2 en adelante. Dice el Espíritu Santo a través de este escritor: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sabe? Podríamos pasar toda esta tarde y la eternidad entera estudiando y hablando acerca de quién es Jesús, y nunca llegaríamos a conocerlo en toda su profundidad. En Juan 17:3, el Señor Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que tardaremos toda la eternidad, y aún en la eternidad de la eternidad nunca llegaremos a comprender, porque somos criaturas creadas. Por más glorificados que seamos, nunca podremos conocer la grandeza, la profundidad y la altura de lo que es y quién es nuestro Dios. Sin embargo, a pesar de que no podemos conocer la profundidad, son insondables los misterios y la sabiduría de Dios, el apóstol Pablo nos habla de una iglesia que él no fundó, pero a la cual le reveló con 4 descripciones de manera directa quién es el Señor. La historia registra que Pablo el apóstol nunca fue a la iglesia que fue fundada en Colosas. Sin embargo, les escribió una carta. En Colosenses capítulo 2, verso 1 dice el apóstol: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Nunca fue a Colosas. Sin embargo, este pasaje de Colosenses 1:18 que hemos tomado como estudio en esta tarde, el apóstol presenta 4 grandes verdades acerca de quién es el Señor y cuál es su relación con la iglesia. Lo primero que Pablo enseña, y quiero que vaya allí a Colosenses capítulo 1, verso 18, es que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Acompáñenme allí, Colosenses 1:18, dice claramente el apóstol: y Él, ese Él se refiere al Señor, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hay muchas imágenes e ilustraciones como la Biblia presenta a la iglesia. Todos hemos estudiado y conocemos que las Escrituras presentan a la iglesia como una gran familia. En Efesios capítulo 2, verso 19 se nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Esta es una gran verdad. Usted hace parte hoy de la familia de Dios. También la iglesia es presentada como un reino. En Mateo 13:38, en una de las parábolas, dijo el Señor: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Así que nosotros también somos presentados por la Escritura como los hijos del reino. Pero también en otra ocasión la iglesia ha sido presentada como un viñedo. Juan 15:5 dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que también nos ha representado como una viña plantada por Dios, cuyo árbol principal es el Señor y nosotros ramas unidas a Él. Otra ilustración, y tal vez la más conocida como se ha presentado la iglesia en la Biblia, es como un rebaño, como un rebaño. Juan 10:10 y Juan 10:11 nos enseñan. Vamos a leer el 11, que es un poco más directo. Dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y usted puede seguir leyendo y va a hablar de que las ovejas escuchan su voz, las ovejas le siguen y nosotros somos un rebaño. También se nos presenta como un edificio, inclusive hasta como una esposa, la iglesia. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así que vemos que la imagen de la iglesia se presenta de muchas formas en las Escrituras, pero la imagen más profunda, amado hermano y hermana, y sin paralelo alguno, porque así como la iglesia fue llamada la vid, el rebaño, también en el Antiguo Testamento Israel se le llamó de una manera similar. Pero cuando se habla de cabeza y de cuerpo, esa es una imagen profunda, no se puede comparar, nunca fue utilizada en el Antiguo Testamento. Y por eso causa tanta curiosidad cuando se dice en Colosenses 1:18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es inédita la forma como el apóstol Pablo trata a la iglesia como un cuerpo y a Cristo como la cabeza de ese cuerpo. Este concepto, amado hermano, señala a la iglesia como un organismo viviente, porque un cuerpo unido a su cabeza está vivo, unido de manera inseparable con Cristo, quien como cabeza controla cada una de las partes del cuerpo. Cada miembro hace parte del cuerpo y cada cuerpo es gobernado por la cabeza. La cabeza, amado hermano, dirige todos los procesos metabólicos en el cuerpo. Dirige también el sistema nervioso en el cuerpo. Los órganos principales de los sentidos están ubicados en la cabeza: los ojos, los oídos, la boca que desarrolla el gusto, el olfato. Todo esto está ubicado en la cabeza y tiene una simbología muy importante. Cristo es el que conoce la visión, sabe para dónde vamos. El cuerpo solo sigue a la visión. Cristo es la palabra, nosotros sencillamente seguimos la palabra. Y en la cabeza también se encuentra el cerebro, donde están las neuronas, donde se realiza el proceso cognitivo de las personas, o sea, donde usted piensa. Y por eso cuando la cabeza no piensa, el cuerpo sufre. Pero con Cristo no es así, porque su cabeza, mi cabeza, que es Cristo, es el más sabio, es el más inteligente, el que tiene más conocimiento. Y si usted se deja direccionar por esa cabeza que es Cristo, Él lo va a llevar a un lugar seguro. También la cabeza, amado hermano, es quien confiere unidad al cuerpo, que es la iglesia. Como fue enseñado por el apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta,
Cristo es la cabeza y usted es parte del cuerpo. No, usted no es la cabeza. Tal vez sea una mano o un dedo, pero usted no es la cabeza. Por eso cuando usted quiere obrar como cabeza, sufre, porque una mano no puede ser cabeza. Si usted quiere dirigir su vida por sus propios medios, yo le aseguro desde ya que va a fracasar en su intento. Pero si usted deja que la cabeza, que es Cristo, lo gobierne, lo dirija, lo lleve, entonces usted va a llegar al lugar deseado por el Señor, que es el mejor lugar a donde usted puede ir. En 1 Corintios capítulo 12, verso 12 se nos enseña: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro. No es cierto que exista el cristiano solitario. Usted hace parte, como iglesia, usted hace parte de un cuerpo. La persona que está a su lado, si en verdad es cristiano, entonces esa persona hace parte del cuerpo y está unido a usted. Su hermano en la fe está unido a usted. No es un desconocido. Por eso usted no puede sentir aborrecimiento por un hermano. Imagínese usted que usted amara la mano derecha pero aborreciera la mano izquierda. Mano fea, no te quiero, y golpee la mano izquierda. Va a terminar con la mano inflamada y hasta fracturada. Y así como uno no maltrata a su cuerpo, usted no maltrata a su hermano ni a su hermana, porque son parte del mismo cuerpo. Y cuando usted sufre, pues su hermano debe sufrir o su hermana debe sufrir. Porque si usted se da un golpe en el dedo meñique, su boca es la primera que lo alerta. ¡Ay! Cada uno es importante y cada uno cumple su función en el cuerpo. El verso 14 y 15 dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Sabe? Usted puede decir: ya yo no soy cristiano. Tal vez lo diga con sus labios, pero no se trata de lo que usted diga, sino de lo que la cabeza ordene. Una mano puede decir: yo no soy mano, y aún así seguirá siendo mano. Y un pie puede decir: no soy pie, pero aún así seguirá siendo pie. Mas ahora, verso 18: Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero vuestro cuerpo es uno solo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que Cristo es la cabeza y usted es parte de ese cuerpo. Y como parte del cuerpo, usted está vivo porque la cabeza está viva. Una forma de quitar la vida en la antigüedad y todavía en nuestros días es decapitar a una persona. Cuando una persona es decapitada, todo el cuerpo muere. El cuerpo no puede estar vivo si la cabeza no está unida al cuerpo. Como cabeza, Cristo fortalece, coordina y diversifica los dones y ministerios al interior de la iglesia. Es el Señor el que tiene control de dones, talentos y ministerios dentro de la iglesia, que es su cuerpo. Él reparte dones como Él quiere y Él reparte ministerios como Él quiere, no conforme nosotros pensemos. En 1 Corintios capítulo 12 verso 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y Cristo es el que entrega, amados hermanos, a su cuerpo lo que necesitan. Por ejemplo, en Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la edificación del cuerpo. Así que la cabeza se preocupa de que el cuerpo sea edificado. Cristo se preocupa de que su iglesia sea edificada. Ahora, amados hermanos, como cabeza, Cristo, el Señor de la iglesia, dirige, controla, provee y usa conforme a su voluntad a cada uno de los miembros en su iglesia. Así que si usted quiere servir al Señor, la buena noticia es que Cristo utiliza a todo el cuerpo. Dígame, ¿usted utiliza las partes de su cuerpo? Yo estoy seguro que sí. Porque si no utilizara una parte de su cuerpo, esa parte ya estaría muerta. Pero no es así en el Señor. El Señor utiliza a todas las personas, porque cada uno ha recibido don de parte de Dios. Ahora viene el problema. Si usted es parte del cuerpo y no se ejercita, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a un músculo cuando no se ejercita? Se atrofia. ¿Qué es atrofiar? Pues que pierde la capacidad para hacer la función por la cual fue creado. Eso pasa en la iglesia. ¿Sabe? Hay mucha gente atrofiada en los templos, porque no hacen la labor para cual Dios los creó en la iglesia, para cual los llamó en la iglesia. Y la persona que se atrofia, ¿qué pasa con un músculo que se atrofia? Duele, incomoda, genera daños, porque no está cumpliendo su función. Hay personas que se vuelven complicadas en las iglesias y problemáticas y divisoras. ¿Sabe por qué? Porque no están cumpliendo la función para la cual Dios las ha llamado. Y entonces quieren hacer lo que Dios no les mandó a hacer. Y entonces si una mano quiere ser pie, pues no tiene la fuerza para sostener todo el cuerpo y se fractura un hueso. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Qué parte del cuerpo es usted? Porque cuando las personas encuentran su función en la iglesia, su vida cambia, ¿sabe usted? Las personas que usted ve apesumbradas, tristes, desilusionadas y aburridas en una iglesia, es porque no están cumpliendo su función. Miren, la iglesia de Cristo no hay tiempo para perezas ni para disensiones. Como pastor se los puedo decir, mi trabajo, mi oficio es ser pastor. A eso me llamó el Señor en el cuerpo, soy pastor. Y no tengo tiempo casi para nada, iglesia. Entre consejerías, preparación de mensajes, oración personal, una vez al mes que me invitan al matutino, entre apoyar a veces el grupo de alabanza, a veces sentarme allá a pasar los slides de las canciones. Cuando llego entre la oración, no hay tiempo, yo vivo una vida a full. Y no me aburro, y no me distraigo, y no me duermo. Porque estoy yo activo, estoy ocupado en las cosas del Señor. Pero si usted no hace nada, se atrofia. Y entonces usted comienza a hacer una carga. Imagínese un músculo atrofiado y usted va a caminar y el músculo le duele. Empieza a retrasar la iglesia. Empieza a ser impeditivo en la iglesia. Empieza a estorbar. Porque si usted tiene un desgarre en un músculo por falta de uso, le estorba para correr, para moverse, para hacer las cosas cotidianas.
Así que, amado hermano, siempre que piense en el Señor, piense en Él como su cabeza. No intente hacer el trabajo del Señor. Deje que Él como cabeza lo dirija. Y usted como parte del cuerpo, pídale a la cabeza que lo guíe, que lo oriente, que lo coordine, que lo use y que lo dirija. La segunda relación que presenta el apóstol Pablo en relación con el Señor es que Él es el principio de la iglesia. Entonces no solo es la cabeza, Cristo es el principio de la iglesia. Colosenses 1:18, y vamos a leer allí, dice: y Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. Él es el principio. El término empleado por Pablo es un término griego que solo encontramos en esta parte y es arche, que tiene un doble significado. Primeramente, origen, y segunda utilización que le dan en el término griego es primacía, o sea, el primero, quien es origen, de donde parten las cosas. Así que, amados hermanos, la iglesia tiene un origen, un principio. Y ese principio es el Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo quien llamó por primera vez a sus seguidores iglesia. No fue ningún apóstol ni ninguno por allí que se inventó. Fue Cristo el primero que llamó, y usted puede encontrarlo en las Escrituras. Y quiero que vaya conmigo, por favor, en Mateo 16:16. El Señor Jesucristo dijo a continuación, respondiendo Pedro dijo, Mateo 16:16 al 18: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? La verdad gigante que acababa de decir Pedro, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una verdad gigante como una montaña. Pedro significa roca pequeña. Y sobre esta verdad, sobre esta gran montaña, sobre esta gran roca, edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué está edificada la iglesia? Está edificada sobre la verdad de que Jesús es el Cristo y es el Hijo del Dios viviente, el enviado de Dios. Sobre eso se edifica la iglesia. La iglesia romanista enseña de que la iglesia está edificada sobre Pedro. No es sobre un hombre. Imagínense que un hombre tenga la capacidad de soportar todo un edificio que es la iglesia. No hay forma. Y hacen un juego de palabras. Sobre esta roca, Pedro significa piedra pequeña. No sobre esta piedra pequeña, sino sobre esta gran montaña, esa verdad absoluta, es que el Señor ha edificado su iglesia. Así que Jesucristo fue el primero en utilizar el término, y es Él el origen de la iglesia, porque la iglesia se origina, está edificada sobre Cristo, sobre la verdad que Él es el Hijo del Dios viviente, quien vino a esta tierra como enviado de Dios, como el ungido de Dios, el Mesías. Fue Dios, amados hermanos, a través de Cristo, que escogió también a cada uno de los miembros de su iglesia, y lo hizo antes de la fundación del mundo. Como lo he dicho repetidas ocasiones, Dios no encontró su nombre por allí un día cualquiera. Antes de que usted naciera, ya Dios había elegido por nombre a cada uno de los que conformarían su iglesia. En Efesios capítulo 1 versos 1 al 6 podemos leer todo el contexto de este pasaje, y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y empieza una bendición que da el apóstol al Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? ¿Quién es ese Él? Jesús. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿De quién? De Cristo. Fuimos escogidos en Cristo para que fuésemos sin mancha y para que fuésemos santos en Cristo.
Como origen, amado hermano, Cristo es quien da la vida. Él es la fuente de la vida. Sin Cristo, cada creyente moriría, como lo haría una rama que se arranca de un árbol. Se arranca una rama y la rama se seca. Usted ve mucho cristiano seco. ¿Sabe por qué están secos? Porque hace rato fueron arrancados de Cristo. Pero le tengo una buena noticia: Dios tiene el poder de poder injertar y dar vida nuevamente. Porque hay cosas que son imposibles para los hombres, pero para Dios todo le es posible. Y eso es lo que pasa con muchos descarriados. Se apartan, se empiezan a secar. Pero Dios, en su misericordia y por su gracia, habiendo escogido a muchos de ellos desde antes de la fundación del mundo, a todos ellos que sean salvos, vuelve y los trae y los injerta. Y entonces cobran vida. Y usted ve mucho descarriado con el tiempo que reverdece y florece y fructifica, porque Dios le ha dado vida. Pero no espere usted ser un descarriado y espere a que Dios después tenga que recogerlo. Se sufre mucho. Vea, yo quiero decirle esto, hermana, hermano: si usted algún día piensa abandonar al Señor, quiero que lo sepa. Si usted cree que ha sufrido hasta ahora, usted no ha empezado a sufrir. Porque Dios cumplirá su propósito, aun si usted no quiere. Esto es lo que pasa cuando alguien es arrancado del Señor. Juan 15, capítulo 4 al 6, dice la Escritura. Y viene el consejo del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o sea, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Está hablando de condenación eterna en este pasaje. Si usted no está con Cristo, si no está en Cristo, usted se seca. Así que uno puede ver cristianos que son como ramas secas. Solo ve hojas a punto de caerse en ellos, y ve solamente chamizos, dijo alguien, sin ninguna hoja y mucho menos fruto. Medio usted los toca y los mueve un poquito y quedan sin una hoja. Pero el cristiano verdadero está verde, fuerte, cimentado y bien nutrido por la savia rica que es Cristo. Porque Jesús, iglesia, nunca olvide esto, es la fuente de nuestra vida física y espiritual. En Juan 3:36 se nos enseña: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si usted está nutrido por Cristo, si usted está unido a Cristo, si Cristo es su origen, entonces usted tendrá vida eterna. Pero si no, tendrá muerte eterna. Solo Cristo, iglesia, es nuestro origen. Provenimos de Él, estamos en Él, somos alimentados por Él, somos cuidados por Él, somos guardados por Él y en Él. Y la razón es sencilla: porque nuestra vida fue a cambio de la suya. En la muerte de Cristo está nuestra vida, porque Él murió, nosotros vivimos hoy. En Efesios 5:12 nos confirma, cuando dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que el solo pensar lo que Cristo hizo por nosotros, el solo pensar que su vida fue el pago para que usted y yo hoy viviéramos, el solo pensar que Él es la fuente y el origen de nuestra vida, de la iglesia, debería ser suficiente, amado hermano, para entregarnos, para servirle en gratitud y expresarle nuestro amor eterno. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es el principio y origen de la iglesia. Gracias por seguirnos.